Vale, muy bien, pues seguimos, vamos con el cuarto jinete, ¿vale? Que ya hemos dicho, hemos adelantado que va a ser la dislipemia, ¿vale? ¿Qué es esto de la dislipemia? Pues es una alteración de los niveles de lípidos o grasas en sangre, fundamentalmente del colesterol y de los triglicéridos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el colesterol? Bueno, vamos a hacer primero un repaso, ¿vale?, de qué es el colesterol y de sus tipos. El colesterol es una grasa natural que va a proceder fundamentalmente de los alimentos y que va a ser fundamental para nuestro organismo por las funciones que este ejerce, ¿vale? Tanto por su función energética, que si os acordáis un poquito de creo que fue la segunda sesión que dimos, que hablábamos sobre los nutrientes. Dentro de nutrientes hablamos de las grasas, de los tipos de grasas, de sus funciones y también pues, de ese colesterol bueno, malo, y en qué alimentos íbamos a encontrar cada uno de esos tipos de grasas, ¿no? Pues ahí ya hablábamos un poquito de esto, de que era fundamental el colesterol y la grasa para nuestro organismo, tanto por su función energética como por su función estructural, ¿vale? Nuestro organismo va a utilizar el colesterol y las grasas para formar, pues, por ejemplo, membranas celulares, para la formación de hormonas, para la formación de ácidos biliares, ¿vale? El colesterol no va a circular libre en sangre él solo, ¿vale? Lo que va a hacer es que va a ir transportado por unas proteínas que se van a llamar lipoproteínas, ¿vale? Y es en función de esa lipoproteína que lo transporta cómo vamos a clasificarlo nosotros, ¿vale? Dos tipos fundamentales de los que ya hablamos: el colesterol LDL, que es el que hemos puesto allí en rojo, ¿vale? Ese colesterol malo, que es el colesterol que es transportado por una lipoproteína que es de baja densidad, ¿vale? Low density lipoprotein, por eso LDL, ¿vale? Este colesterol es transportado unido a esta proteína desde el hígado a los tejidos, ¿vale? Y por otro lado, el colesterol HDL, que es el que va a ir conjunto con una lipoproteína que es de alta densidad, ¿de acuerdo? Y este es el que se transportará desde los tejidos hacia el hígado para su metabolización, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el colesterol que procede de los alimentos? Pues que teníamos que andar con mucho ojo y vigilar, porque el que nosotros aportemos un exceso, el que nuestro aporte, el aporte que nosotros hacemos supere las necesidades de nuestro organismo, va a favorecer el depósito de ese colesterol en los tejidos y también en los vasos, en las arterias, ¿vale? Dando una enfermedad que se llama aterosclerosis. Y cuando ocurre esto es cuando se va a producir un aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, así como también enfermedades que pueden ser potencialmente graves y mortales, como por ejemplo un infarto de miocardio o un ictus, ¿vale? Para que entendáis un poquito mejor esto, que era un poco rollo, hemos puesto un vídeo que nos parecía que era así más visual y que se entendía mejor, ¿vale? A ver si podemos verlo. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Como todos son iguales, un aparato. Bueno, pues eso para que os
pudierais imaginar un poquito mejor qué es lo que pasa cuando se acumula el colesterol en nuestras arterias, ¿vale? Pasamos de diapo. Vale, vamos con la hipercolesterolemia. Bueno, pues ya hemos definido un poquito lo que era. Es esta elevación de los niveles de colesterol en sangre por encima de aquellos valores o rango de valores que se considera el óptimo. Ahí os he dejado la tabla, ¿vale? Para que os quedéis con la idea, lo que consideramos como valor óptimo va a ser un nivel de colesterol total por debajo de 200, de LDL, colesterol malo, por debajo de 100, y en el caso del HDL vamos a hacer una distinción entre hombres y mujeres, y lo recomendable serán unas cifras por encima de 40 en varones y por encima de 50 en mujeres, ¿vale? Es un poquito la idea general, ¿de acuerdo? Sobre la prevalencia de la hipercolesterolemia, bueno, pues hasta 20 de cada 100 personas tienen niveles de colesterol elevados y además muy elevados, porque ya estaba hablando de cifras hasta que superan los 240, cuando ya hemos comentado que por encima de 200 ya estaríamos hablando de unas cifras elevadas, ¿vale? O sea que es algo que es bastante prevalente. Pasamos. Un poquito para hablar de las causas y los factores de riesgo, ¿vale? Pues como causas nos hemos puesto allí tres fundamentales, ¿vale? La primera de ellas es la edad, que es algo que no podemos evitar, pero los niveles de colesterol van aumentando con la edad, ¿de acuerdo? No es lo mismo y no es igual de frecuente, por supuesto que no, pues unas cifras de colesterol de 220 en una persona de 70 años que en un niño de 12, ¿vale? Otra causa fundamental en esto va a ser la obesidad o el sobrepeso, ¿vale? Pues lo que estábamos hablando. Si nosotros hacemos un aporte excesivo de grasa, vamos a facilitar y vamos a ser los causantes de tener esas cifras elevadas de colesterol, ¿vale? Y luego, al igual que pasaba en la tensión arterial elevada, pues puede haber causas genéticas, ¿vale? Puede haber una predisposición individual, puede haber una alteración o un defecto, ¿vale? En las herramientas que tiene nuestro cuerpo, pues para manejar los niveles de colesterol, para su depósito, para su metabolización, ¿vale? Y esto puede producir que tengamos esas cifras más elevadas. Factores de riesgo. Muy importante, veis que es muy repetitivo, es un poco machacón, pero es que hay que darle importancia, ¿vale? Pues igual que antes, el tabaco, ¿vale? Que coexiste también cifras de tensión elevadas, que puede haber otras enfermedades como insuficiencia renal o diabetes mellitus, que además son enfermedades que también son bastante prevalentes, ¿vale? Y por supuesto, lo que hemos estado mencionando hasta ahora, la obesidad y el sobrepeso y el llevar una dieta o una alimentación inadecuada. Sobre los síntomas y el diagnóstico, pues igual que pasaba con la hipertensión, no hay unos síntomas específicos o propios que estén provocados por unas cifras elevadas de colesterol, ¿de acuerdo? Sino que es un poquito también algo silencioso, que ya veis que poco a poco ese colesterol se va acumulando en nuestras arterias y quizá cuando ya aparecen esos primeros síntomas, pues ya pueden ser síntomas pues potencialmente graves como una focalidad neurológica o una angina de pecho, ¿vale? Entonces, hay que pues, ser conscientes de ello, vigilarlo y prevenirlo, ¿vale? Para el diagnóstico, pues como en todo, fundamental una buena historia clínica, ¿vale? Sobre todo pues para ver un poquito esas causas y esos factores de riesgo asociados, ¿vale? Y para descartar otras causas secundarias, ¿vale? Y una exploración física, pues como en todo, ¿vale? Y para el diagnóstico, pues ya lo sabéis, en el análisis de sangre, ¿vale? Que solicitamos tanto esos niveles de colesterol total, de LDL, HDL y de triglicéridos, ¿vale? Y con eso haríamos el diagnóstico. Tratamiento. De nuevo, nosotros vamos a incidir en ese tratamiento no farmacológico y que es la base fundamental para la prevención y para el mantenimiento de todas estas enfermedades que si ya están, que estén o que mejoren o que estén estables, ¿vale? O mejorarlos lo máximo posible. Entonces, la base del tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues lo que hemos estado machacando hasta ahora, que es la adquisición de los hábitos saludables, ¿vale? De nuevo, hablamos de una dieta adecuada, ¿vale? Que sobre todo hay que tener en la cabeza la palabra equilibrada, porque ya hemos dicho que no es que no haya que aportar estas grasas, sino que hay que ser muy conscientes de que hay unas grasas que tenemos que llevar mucho cuidado, que tenemos que evitar, y que hay otro tipo de grasas que, si os acordáis un poquito de la presentación esta que os comento, de qué alimentos contenían, qué tipo de grasas y colesterol, pues estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Hay que aportarlo, pero en su medida justa, ¿vale? Una dieta adecuada y equilibrada, ¿vale?
por supuesto, conforme con esto, mantener un peso también saludable. La realización de ejercicio físico, ¿vale? Lo mismo que hemos estado machacando hasta ahora, esos 150 minutos mínimos semanales de ejercicio moderado, ¿vale? Y por supuesto evitar otros hábitos tóxicos como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Y también aquí está bien que tengamos en cuenta pues desarrollar alguna herramienta o algo que nos ayude a manejar un poquito más el estrés, porque también influye en esos niveles del colesterol, en la tensión, ¿vale? Por supuesto, todo esto hay que tener en cuenta que tenemos que aplicarlo absolutamente todos. Y con esto quiero decir, hay gente que necesitará seguramente ese tratamiento farmacológico, ¿vale? Las pastillas. Pues sí, pero las pastillas son una ayuda, ¿vale? Son una ayuda que nos ayuda a potenciar esa disminución de las cifras, ¿vale? O en gente que por sus comorbilidades o por otros factores de riesgo tenga que ser un poquito más exigente con sus cifras. Pero es una ayuda, ¿vale? Esto es la base fundamental y esto depende de nosotros, somos nosotros los que los tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, pues nada, para terminar, pues la diapositiva del final, ya para que os veáis hoy y todos los días, pues hábitos todos los días y toda la vida, ¿vale? Hábitos saludables. Y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queréis comentar?